Bueno, el motivo de este audio es tratar de explicar oralmente las distintas energías que hay en una carta astral, en este caso la de Nerea. A veces todo astrólogo le asaltan dudas de cómo interpretar, ¿no? Cómo comenzar una interpretación de una carta astral. Hay muchos motivos, o sea, hay muchos métodos. A nosotros nos enseñaron uno, que era el de, bueno, explicar por orden de la energía más consciente a la más inconsciente. Bueno, es una fórmula válida, totalmente válida, pero nos estamos dando cuenta de que quizás algunas personas no son capaces de conectar bien con esa forma, ¿no? O quizás nosotros tenemos que mejorar la comunicación, por supuesto. Eh, Otra forma que estoy experimentando es la de comenzar al revés, comenzar por núcleos. En astrología se utilizan los núcleos para agrupar energía similar. ¿Qué quiere decir energía similar? Energía que de alguna forma tiene que ver una con otra. Se pueden establecer distintos parámetros, se puede crear energía blanda, energía empática, o por el contrario puede ser una energía dura, una energía agresiva. Todo eso se puede agrupar, ¿no? Digamos que todo el sistema planetario y el sistema de signos tiene todas esas cualidades. Al final son cualidades, ¿no? Y se trata de juntarlas, ¿no? Para facilitar la explicación o la comprensión de una carta. En la de Nerea encontramos en el balance de elementos, primeramente, pues un exceso de aire. El aire es su principal elemento. Hablamos de 4 elementos, como sabes: fuego, tierra, aire y agua. En función del elemento predominante, ese es el elemento, la cualidad energética que predomina para el registro de la realidad. Es decir, una persona como Nerea, que tiene aire, como tú y como yo, por ejemplo, es una persona pues, que capta las cosas primeramente desde un punto de vista intelectual. Su forma de registrar la realidad, una forma de contactar con la realidad desde la mente, desde el pensar, ¿no? Quiero pensar esto, se intelectualiza todo. Es una energía dura en el sentido de que es una energía que va destinada a la mente, a lo que es el intelecto, a tratar de explicar racionalmente el mundo exterior, ¿no? Sin ánimo de meternos en las explicaciones de otros elementos, nos quedamos con esto: el aire, intelecto, ¿no? Ese aire además tiene una cualidad, que Nerea es cardinal. Hay 3 cruces: cardinal, fijo y mutable, y digamos, el aire cardinal es el aire que va a buscar vínculos. El aire cardinal, el signo que sintetiza estas 2 cualidades, es el signo de Libra, que es curiosamente el signo donde tiene más planetas y además donde tiene su Sol, ¿no? Su Sol, Mercurio, Marte y Júpiter, luego lo vemos. Eso quiere decir, ya simplemente en un primer acercamiento al balance de elementos, que su vida pues, estará marcada por los vínculos más o menos superficiales con las demás personas. Eso es una cualidad que ella pues, tiene así de... Además va a buscarlos, va a ir a buscarlos, va a ir a por ellos, porque la cardinalidad se fundamenta en ir a buscarlo. No es una actitud pasiva, sino que ella activamente va a ir buscando esos vínculos con los demás, ¿no? Esos vínculos librianos. El elemento menos presente es el fuego. Eso también es un indicador. Podemos definir a una persona bien por el elemento predominante, en este caso aire, o el elemento menos presente, que es el fuego. El fuego, desde un punto de vista junguiano, tiene que ver con la confianza o con el saber que hay algo más de lo que uno ve, ¿no? Es una especie de intuición. No intuición femenina de agua, sino una intuición de que hay una verdad que está por encima de todo, ¿no? Y de alguna forma rige las cosas, ¿no? Esto indica que Nerea no es que no pueda intuir, sino que va a necesitar un extra de explicaciones. Esto es, como pongo en el informe, es creer algo sin antes analizar. O sea, ella necesita, antes de creerse algo, analizarlo desde la mente, ¿no? Y eso es un poco el mensaje de los elementos que nos está ya indicando, ¿no?
Esto, claro, a la hora de educar a Nerea tiene importancia, porque para que ella crea en algo es preciso una explicación previa. Hay una síntesis, me gusta sintetizar una vez que se han analizado los elementos que hay X, una síntesis que significa pues una especie de verdad que sintetice o que reúna una explicación o una energía que explique eso anterior que se ha comentado, ¿no? Y pongo básicamente que sintetizar el balance energético de elementos se puede decir que en realidad pasa por la mente y los vínculos y asociaciones interpersonales, algo que con la edad irá desarrollando. Será una persona muy activa mentalmente, ávida de respuestas y de vínculos con los demás. Por contra, su intuición está menos visible. Y si en algún momento quiere creer en algo, necesitará antes su filtro intelectual para mentalizarlo y entenderlo desde la mente. Es la típica persona que pide explicaciones a todo, ¿no? Y esto de alguna forma ya se ve, ¿no? Tú ya lo intuyes. Bueno, esto es lo que nos habla el elemento, o sea, el balance de elementos, ¿vale? Que es normalmente la estructura es lo primero que se analiza, ¿no? Luego la carta sirve un poco para matizar, para entrar en profundidad del resto de energías, ¿no? Después en el informe te cuento un poquito lo que te estoy comentando aquí en el audio, que a nosotros nos han enseñado una estructura de Sol-Luna ascendente, pero no veo mal cambiarla, ¿no? Y darle otro giro, o por lo menos experimentarlo, a ver qué tal, ¿no? Sobre todo en aras de facilitar la comprensión de la persona que recibe el informe, que quizás no haya estudiado astrología en su vida, ¿no? Entonces, puede encontrarse con informes en los que no se entere de nada y que las explicaciones, con lo cual, en fin, es algo que hay que revisar y dar una vuelta. Esta primera introducción lo que te vengo a decir es que el mapa astral es una unidad energética. Nosotros nacemos como una unidad, pero el paso del tiempo, el paso de las experiencias y la edad hace que esa unidad se fragmente o se divida. Y de esas fragmentaciones o esas divisiones surgen lo que, bueno, de alguna forma graciosamente decimos los personajes interiores, que puede no ser tan gracioso, o sea, puede ser una cosa bastante útil, ¿no? Y que puede ayudar tanto al astrólogo como a la persona a visualizar esas divisiones, ¿no? Esos fragmentos. ¿Por qué? ¿Por qué se divide o por qué se fragmenta? Porque la estructura de la psique es lineal, como ya has leído algún artículo que hemos colgado en el blog, la estructura de la psique es lineal y la estructura astrológica es circular, con lo cual aquí tenemos una tensión entre dos elementos geométricos, ¿no? Una línea recta tiene un principio y tiene un fin, tiene un extremo y tiene otro, ¿no? Eso quiere decir que la psique nuestra es extremista, en el sentido de que no es capaz de juntar esos extremos, sino que vive en uno o vive en otro, ¿no? Es un poco la operativa, ¿no? En cambio, la carta astral es un círculo, ¿no? La astrología nos está pidiendo que vivamos circularmente, que no haya un principio ni hay un fin, no hay una identificación en un polo o en otro, porque según la ley de polarización, como dijimos en el último artículo, aquello que no te identificas, aquello que no vives como tuyo, pues se refleja en el exterior. Y es ese exterior el que de alguna forma nos trae aquello que odiamos. Es una paradoja, pero es cierto. El destino, la vida a través del destino nos hace vivir aquello que nosotros no queremos, pero eso que no queremos es nuestro también. Eso es lo que hay que quedarse con ello, ¿no? Aquello que vemos que es exterior, que nos produce rechazo, que lo odiamos, que no nos gusta, en el fondo es algo nuestro. Pero la estructura psíquica lo rechaza. Se crea una especie de personaje principal, que es el que rige la vida de la persona, se va moviendo por la vida de forma perfecta, puede tener un buen trabajo, puede tener una familia, puede estar aparentemente feliz, no hay ningún problema. Pero internamente tendrá divisiones y tendrá conflictos internos que irán de alguna forma en su vida apareciendo, ¿no? Bueno, sin ánimo de seguir con esto, pues nos llevaría a un extremo, podríamos estar horas hablando sobre esto. Estos personajes interiores conviene a veces darle nombre, ponerle forma para identificarlos, tanto para el astrólogo como para el paciente o el consultante, viene muy bien, ¿no? Entonces, la misión de la astrología, en definitiva, es identificar la unidad energética, los personajes interiores, que muchas veces son antagónicos, y ayudar en consecuencia a la persona a unir lo que en su momento se separó. Es así de simple. Unir lo que se separó y volver otra vez a la unidad, ¿no? Esto queda bonito decirlo, es una
frase bonita, pero es así, ¿no? Es unir lo que se separó. Y bueno, Nerea, como cualquier otra persona, tiene dentro de su psique una energía que está fragmentada, ¿no? Que con la edad se irá fragmentando. Y para ello, pues hay que hablar un poco de su carta y su forma, ¿no? De analizarla de forma profunda, ¿no? Esto que te he comentado está también en el informe, lo del tema este de la primera personalidad, ¿no? que es lo más cómodo para la psique, de identificarse con una parte de una persona, solo una parte. O sea, yo soy muy bueno. Bueno, pues a lo mejor no eres tan bueno. La parte mala, o sea, la parte que rechazas, está ahí en sombra, ¿no? Lo que se conoce como sombra. Ya lo hablaba Jung de la sombra, ¿eh? Es lo que trae el destino, ¿no? Esa sombra, eso es lo que rechazo, se convierte en oscuridad para uno mismo y atrae. Entonces la misión de la astrología también es iluminar. Se puede decir esto de muchas formas, como ves. O sea, puede unidad, es unir lo que se separó, o dar luz en aquellas partes de uno mismo que están en sombra, ¿no? Entonces podemos hacer 3 preguntas básicas. ¿Cuántos personajes interiores habitan en la persona? Bueno, pues esto es básico, ¿no? Al menos 3. Al menos 3 personas siempre, al menos 3, 4 personas pueden habitar perfectamente en una persona, ¿no? Estos son cúmulos de energía similar, ¿no? Luego los veremos gráficamente. ¿Qué distancia energética existe entre ellos? ¿Vale? Vas a ver que hay personajes que no tienen absolutamente nada que ver uno con otro, por cualidad, por sensibilidad o por cualquier tipo de cualidad que lo defina, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Son personajes interiores y están aparentemente colocados de forma contradictoria y existen diferencias muy grandes entre ellos, pongo aquí, ¿no? ¿Cómo se pueden, y la última pregunta, ¿no? La última pregunta que ya nos lleva a una síntesis, sería cómo se pueden aliar esos personajes tan dispares, cómo se pueden sintetizar, ¿no? Esa es un poco la misión que decíamos anteriormente, que era la misión de la astrología, unir lo que se ha separado, ¿no? Son cómo pueden convivir esos personajes interiores, ¿no? Como consecuencia de esa división interna. Bien, bueno, pues vamos a meternos en los núcleos de Nerea. El primer núcleo nos llama la atención en la carta, si la tienes a mano, la puedes ver, es bueno tenerla presente, porque así te familiarizas un poco con la estructura. Hay 4 planetas en el sector noveno de la carta. Este sector es la casa de Sagitario, ¿vale? Y en ella pues hay 4 planetas. Podemos denominarlo perfectamente un stellium. Un stellium es una agrupación estelar, ¿no? En una zona. Entonces ahí ya nos está hablando de una cosa. ¿Y qué planetas son? El Sol, Marte, Mercurio y Júpiter, que son planetas realmente pues, muy activos, son planetas muy expansivos, sobre todo pues el Sol. Marte con Sol pues es una persona muy activa. Mercurio y Júpiter forman un eje, que es el eje del aprendizaje. O sea que aquí hay un movimiento intelectual, físico y vital muy importante, ¿eh? Es una sensación de optimismo que es complicado transmitir, ¿no? Es una sensación de confianza, de expansión, de fanatismo incluso, de idealismo, de euforia, en fin, todo esto está escrito. Además, estos planetas están en un signo, que es el signo de Libra, que es la casa 9, está en el signo de Libra, y significa que toda esta energía positiva y vivaz se van a vincular con personas, con los demás, ¿no? Es una niña que necesita el vínculo vital, intelectual con los demás, ¿vale? Ella va a brillar con el vínculo de los demás. De hecho, se puede ver, ¿no? No es una persona que esté oculta, ni está agazapada o se asusta de los demás, ¿no? Muy al contrario, es una niña que optimista, que su optimismo le lleva a vincularse, ¿no? Está la presencia de Júpiter, o sea, el sentido de su vida, el hecho de confiar es muy importante, ¿no? La confianza, pero desde un punto de vista jupiteriano, o sea, va a buscar la verdad. Por eso quizás el tema de las bromas, el tema del relativismo la descoloque un poco. Yo creo que es más bien por Júpiter. Júpiter busca la verdad. Por eso no es positivo en ella, quizás a otras personas sí, por su configuración, pero no creo que sea positivo en ella engañarla o hacerle alguna mentirijilla o un relativismo así un poco que a veces es inevitable, no pasa nada, ¿no? Pero a lo mejor ella lo acusa un poco más, ¿no? O sea, siempre decirle la verdad. Decirle la verdad, no pasa nada, a los niños hay que decirle las cosas. O sea, más que ocultarles y tal, es decirle las cosas como son, ¿no? En este caso, además, aquí Júpiter nos está hablando de eso. Decíamos que necesita jugar, hacer cosas físicas, hablar, interactuar, viajar, todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas que ella la vinculen, ¿no? con los demás y además con ese mundo sagitariano optimista y de sentido de vida.
Tenemos dentro de este núcleo he metido a Venus con Urano, en el que digo que esas personas que atrae en su vida, esos vínculos, van a estar marcados por una diferenciación, porque Urano es el planeta que rige Acuario, y lo acuariano es lo que tiene que ver con lo digamos, extraño a ojos conservadores, o diferente, o alternativo, o nuevo, o novedoso, con lo cual sus vínculos van a estar marcados por eso, ¿no? Va a atraer personas especiales. Especiales, de alguna forma diferentes, pongo aquí un poco incluso locos, desde un punto de vista, si nos colocamos en Saturno, deberíamos a esa persona como una persona pirada o loca, depende de dónde nos coloquemos. Pero bueno, el factor distinto, especial, diferente, va a estar marcado en sus relaciones actuales y futuras, probablemente en parejas y tal. Seguramente se vincule con personas absolutamente, pues, casi hippies. Bueno, como parte de este núcleo también he metido una parte inconsciente, que es su luna oposición Marte y Júpiter. Esto nos habla de una necesidad emocional de vitalidad, de espacio físico y de expansión donde se pueda confiar. Eso a nivel inconsciente. Necesita su propio espacio. Ella tiene la sensación de que su madre la agobia un poco, la toma decisiones por ella, entonces ella de alguna forma se adelanta, quiere adelantarse, ¿no? Una luna Marte, tenemos una persona que intenta adelantarse a los acontecimientos porque tiene la sensación de que los demás la van a decidir por ella, ¿no? Entonces hay como un extra de velocidad, ¿no? Simplemente. No vamos a entrar en esto porque ya te digo que nos llevaría al infinito. Por tanto, tenemos este núcleo, ¿vale?, que hemos definido con toda esta energía. ¿Cómo le ponemos nombre? ¿Qué personaje podría encajar en este núcleo? A mí en su momento me vino, como sabes, que te dije, la libertaria anarquista. O sea, es una persona que tiene una expansión tan grande, una vitalidad y una sensación de optimismo y confianza tan grande que la expresión libertaria anarquista pues encaja bien, ¿no? Pero hoy, curiosamente, haciendo el informe, me ha venido a la mente pues una personaje de nuestra infancia, que no sé si la conoces, yo creo que sí, porque yo creo que ya forma parte del inconsciente colectivo, es decir, un arquetipo, una imagen que sintetiza un significado, y esa imagen es Pipi Cazalargas. Es un personaje de la infancia que yo creo que, en mi opinión, puede sintetizar perfectamente la energía de este núcleo, ¿no? Entonces, bueno, en el informe te hablo un poco de esta chica, está dotada de una gran fuerza, entonces tiene un amor a los animales, tiene una serie de animales que la acompañan, un caballo, un mono también, un monito, lleva 2 trenzas, viste de una forma estrafalaria, incluso extraña, ¿no? Tiene un espíritu de contradicción muy fuerte, es una niña imaginativa, rebelde, ¿no?, contra todo el convencionalismo. Tiene una gran velocidad cuando ella limpia la casa, no sé si te acuerdas de los dibujos. Yo creo que es un personaje que podía sintetizar ese núcleo de Nerea, ¿no?, tan sagitario, también tan vital y tan diferente, ¿no?, y tan rebelde a la vez, ¿no? Bueno, pues ese personaje, hay una foto en el informe, como la verás, de esta niña. Tiene un aspecto, bueno, gracioso, distinto, ¿no? Pero creo que sintetiza muy bien estas características, estas cualidades. Bien, el segundo núcleo lo he definido más como una parte más inconsciente. Ves que estoy siguiendo una síntesis un poco igual que la que mis maestros me enseñaron, ¿no? Primero una parte más consciente, que es lo que hemos visto arriba, una parte inconsciente, como la que vamos a ver ahora, ¿no? He metido a Luna, a Saturno en Cáncer, Luna en casa 6, perdón, puede ser una Luna en Virgo, casa 7 en Cáncer, casa 4 en Tauro, Venus en Virgo, en fin, bueno, todas estas cosas he obviado en este informe explicarlas una a una, porque al final es tanta información y tal que pienso que es mejor hacer una síntesis, explicar la síntesis y introduciendo los significados, ¿no?, o estas energías. Vamos a ver si así se entiende mejor. Vamos a ver. Este núcleo nos habla de una estabilidad. Hay aquí escaso movimiento. Su velocidad es infinitamente más lenta que el núcleo anterior. Aquí no hay idealismos, aquí no hay vitalidad en el sentido anterior, esa pipi cazalargas que veíamos en los dibujos, aquí no tiene nada que ver, ¿no? Aquí prima el afecto, aquí prima la necesidad emocional, todas las necesidades materiales y afectivas cubiertas.
Su nido, o sea, donde ella se ha criado, hay de todo, nada falta, hay calor, hay orden, cada cosa está en su sitio, en fin, toda esta energía lunar hay una dependencia emocional a esa energía, ¿no? La luna decíamos que era nuestra parte emocional, nuestra parte donde nosotros nos hemos criado, ¿no? La parte en la que nosotros hemos recibido afecto, la forma en la que hemos recibido afecto y la forma en la que nosotros damos afecto a los demás, ¿no? Cómo nosotros hacemos nido. Eso no tiene nada que ver con el sol es otra cosa, ¿no? La parte consciente y la parte que a mí me motiva conscientemente, ¿no? Anterior. Aquí no, aquí hay una motivación emocional, ¿vale? El sol no es emocional, el sol es vitalidad y motivación. La luna es necesidad emocional, ¿vale? Hay que distinguir claramente estas dos cosas, ¿no? El sol es del día, es lo que da vida, es lo que da luz al mundo, y la luna es una nutrición distinta. Es una nutrición maternal, una nutrición emocional, toca nuestra psique, nuestro mundo emocional interior, ¿vale? Hay que distinguirlo perfectamente. ¿Cómo es la base emocional afectiva que Nerea recibe? Bueno, pues afectuosa, fundamentalmente. Luego tiene otras cosas, elementos, como verás en el informe. Hablo de una superluna sostenedora, ¿vale? Y ella tiene una luna, que es el arquetipo de la madre, ¿no? La luna, la madre, y Saturno, que es el arquetipo del padre, ¿no? Están ambos en el signo de Cáncer. Y el signo de Cáncer es el signo que rige la luna, ¿eh? La luna rige Cáncer. Cáncer tiene que ver con la luna, es su planeta regente, ¿no? Y esto, en el informe pongo, que me hace sospechar de que efectivamente tiene una supermadre, o sea, tiene una superluna emocional y sostenedora. Es decir, la madre cumple un papel afectivo y autoritario, o de límite saturniano. Aquí pongo que puede, es decir, una madre que es blanda y dura a la vez, sabe ser afecto y autoridad a la vez, y puede ser consentidora y recta a la vez, ¿vale? Esto, como muchas veces te he explicado, te he comentado, una vez más, la luna personal de Nerea nos puede hablar de energía que rige en sus padres, en ti en este caso, y en los otros ancestros, ¿no? Pero bueno, esto ya te digo que nos llevaría al infinito igualmente. Si nos centramos en la energía de Nerea, este núcleo efectivamente es fundamentalmente afectivo, es un personaje interior, que nada que tiene que ver con la pipi cazar largas anterior, ¿no? Entonces, ¿qué cualidad tiene este personaje interior, que ahora le ponemos nombre? Pues nada, ella tiene la sensación afectiva, la sensación interna de que el mundo la tiene que querer, abrazar, cumplir sus deseos, darle confianza y encima que la sostengan materialmente. Casi nada, ¿no? Es una niña que quiere estabilidad emocional y material, orden y espacio. Pero claro, aquí eso lo tiene en su casa, pero todos sabemos que nuestra casa es nuestra casa, nuestro nido es nuestro nido, y dentro de lejos de nuestra zona de confort, o nuestro núcleo emocional, pues hay un mundo exterior que no tiene por qué cumplir estas consignas o estos deseos o estas necesidades emocionales, ¿no? Nerea con este núcleo puede encontrar o puede querer que los demás la quieran afectuosamente, que la abracen, que la dediquen, que la den abrazos, que la den dinero, que le den confianza, que se fíe de ellos, que cumplan sus deseos. Entonces, ¿qué personaje le podría encarar a este núcleo? Bueno, no sé, a lo mejor hay muchos ejemplos en el cine o en los cómics, no sé, pero bueno, le hemos puesto la niña afectiva. La niña afectiva. También he metido a Neptuno en este núcleo, en esta niña afectiva. Esto es novedoso, no te lo he contado. Ella tiene Neptuno en casa 1, que es el ascendente, ¿vale? Entonces, Neptuno, que es el regente de Piscis, en casa 1, es como un ascendente Piscis y es un resonante energético que habla de que su entorno tal, lo místico, lo paranormal, la hipersensibilidad está presente en su vida. ¿Te suena, no? Como esta energía está en ascendente, pues en algún momento puede identificarse o no, o lo puede rechazar. Todo ese mundo mágico, todo ese mundo inmaterial, todo ese mundo energético lo puede rechazar en algún momento. Pero es suyo. Bueno, pues ahí tenemos un poco, sobre todo, lo puede rechazar si se pone muy intelectual. Si se pone muy intelectual, va a intentar darle explicación a esos hechos que le pasan, entonces se va a confundir, ¿no? Por eso digo que puede rechazar en algún momento, sobre todo si ella se pone muy intelectual. Puede rechazar ese núcleo hipersensible de Piscis que tiene en ascendente, ¿vale? Pero bueno, esto sintetiza perfectamente lo que es la niña afectiva.
que nada tiene que ver, como hemos visto, con la libertaria, la Pipi Cazalargas. Y el tercer personaje, que es quizás, como pongo aquí, la energía que más se va a ver fuera. ¿Por qué digo fuera? Porque primero está en el ascendente y por su cualidad de no identificarse, lo puede rechazar, como hemos visto anteriormente en los primeros minutos de mi conversación. Hay parte de nosotros que se ve abocada a ir a la sombra. Entonces, yo la primera hipótesis, que ya te lo he comentado, es que la parte que se va a ir en sombra, probablemente de Nerea, sea esta tercera parte, ¿vale? Porque está en el ascendente y porque es diametralmente opuesta a los dos núcleos y personajes anteriores, ¿vale? Incluso hasta se puede sintetizar la Pipi Cazalargas y la niña afectiva. O sea, se pueden hasta aliar para ir en contra de este tercer personaje. ¿Y este tercer personaje cuál es? Bueno, pues este tercer personaje nace o se vincula al ascendente Capricornio. Para entender a Capricornio hay que situarse un poco en las fases, ¿no?, del zodiaco. O sea, venimos de Sagitario. Sagitario es lo que te he comentado antes, ese núcleo suyo de expansión, de alegría, de optimismo, de puedo todo, de encontrar la verdad del mundo, toda esa sensación. Cuando salta a Capricornio hay una especie de parón muy fuerte. La energía dice, che, no puedes saberlo todo, necesitas un sistema para que eso que has aprendido, esa síntesis, tome forma. Si en Sagitario nos estamos moviendo desde un punto de vista intelectual a lo bestia, la labor de síntesis, ¿vale?, de fuego, intuitiva, de expansión, en Capricornio debemos hacer un parón y culminar esa energía. ¿Y cómo se culmina esa energía? No por arte de magia, sino con trabajo, sometidos a un sistema, sometidos a unas instrucciones, sometidos a un método. Para conseguir cosas es necesario hacer un método. Si yo quiero aprender a ser abogado, tengo que ir a la universidad, tengo que estudiar, tengo que hacer un método. Si yo quiero estudiar astrología, tengo que ir a clases, tengo que contactar con un maestro, tengo que aprender, tengo que esforzarme, ¿no? Con lo cual hay 3-4 palabras que definen a Capricornio, ¿no? Meta, esfuerzo, método y tiempo. ¿Vale? Es una energía despojada de emoción, de velocidad, de deseos, de florituras. O sea, todo aquello que es inservible, todo aquello que no sirve para conseguir la meta o la materialización es despojado. Aquí no hay adornos, aquí no hay magia, aquí no hay nada de eso. Aquí hay método. Para materializar y culminar. Por eso exige concentración, por eso exige trabajo, por eso exige tiempo, por eso exige este tipo de cosas. Lentitud, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que este personaje, que externamente se puede ver como un límite, va a encontrar serias dificultades con el resto de núcleos. Porque el núcleo primero, como hemos dicho, Pipi Cazalargas, quiere ser la niña pues que hace todo lo que quiere. Expansiva, deseosa, vinculativa, en fin, vincular, todo esto. Va a encontrar en el ascendente de Capricornio un padre, una autoridad, un juez, que le dice, no, hasta aquí. Y eso, a esa energía, a ese núcleo, le va a doler, no lo va a aceptar, ¿no? Entonces ese núcleo va a pelearse con una parte de la sociedad o la parte de la familia que suponga una autoridad, porque esa autoridad es vista como un límite. Y ese primer núcleo, esa Pipi Cazalargas, no quiere límite. Pero es más, la niña afectiva, el segundo núcleo emocional, también va a ver que todo el afecto no se puede conseguir, que la sociedad y los demás no me abrazan cuando yo quiero, que los demás no me dan todo lo que yo necesito, etcétera, etcétera. Por eso decía que este personaje, podemos denominarlo juez,
padre, no sé, una figura de autoridad o policía, aparte de ser suyo, porque es su energía, pero ella, en mi hipótesis, no se va a identificar así. Lo va a meter, o sea, lo va a llevar a la sombra. Y será el destino, a través de personas exteriores, como tú, por ejemplo, tú eres su primera referencia, tú serás su primer ascendente de Capricornio, su primer límite. O sea, yo no puedo hacer todo lo que quiera porque mamá me dice que no. Si se hace un buen trabajo de síntesis, si se hace un buen trabajo con ella y se logra que ella contacte que no se puede todo en la vida, es posible que cuando ella sea adulta, cuando sea mayor, se libre de multas, se libre de sanciones, etcétera, etcétera. Incluso cárceles. ¿Por qué no? La cárcel es una privación de libertad. ¿Qué más límite que ese, verdad? Puede darse. Y así piensa que todo es tal y hacer lo que quiera y tal, puede encontrarse con situaciones que pueda llevarla a tener problemas legales. Entonces, ¿qué hacer con esto? El primer límite que encontrará en su vida será su madre. Pero es bueno que lo contacte. Es bueno, porque ella lleva que su destino es que dentro de toda esa estructura de optimismo y afecto, tiene que estar dentro de un parámetro limitante, de un límite, de un recinto, ¿no? Digamos, yo soy libre, ¿cómo se sintetiza todo esto? Yo soy libre y afectuoso dentro de mi límite, dentro de mis límites, ¿vale? Esa es la fórmula sintética, la forma de sintetizar estas tres energías, ¿no? Aparentemente tan dispares, ¿no? O sea, la niña afectiva no tiene nada que ver con la Pipi Cazarlaga, ni la Pipi Cazarlaga tiene que ver con el juez, ni el juez tiene que ver con la niña afectiva, en fin. Son tres personajes que hay tanta distancia energética entre ellos que inevitablemente al menos uno se va a ir a la sombra. Se va a identificar una parte muy expansiva y otra parte muy afectiva, pero esa parte tan fría y tan calculadora, ¿no? Fría y metódica y tal, y limitante, no lo va a interiorizar, va a decir que eso no es ella, que ya no, eso no es ella, pero sí lo es. Entonces, para resumir y no dar más datos que al final abrumen, se trata de acortar la distancia entre estos personajes, ¿no? Y la única forma de acortar estos personajes es vivirlos a la vez y vivirlos. O sea, vivir que hay límite. Como ella va a encontrar fácil identificación con los dos primeros núcleos, este tercero le va a venir de fuera, ¿no? La primera persona que va a encarnarlo vas a ser tú, la madre. La madre padre, como hemos dicho, ¿no? En su luna aparece ser luna Saturno, esa supermadre sostenedora que tiene que cumplir el papel de esos dos. Y es bueno, porque es así como es su estructura y es como así le ha venido su encarnación. Entonces, esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Utilizar, sin perder el afecto, sin perder su vitalidad, encajarla en un límite. Encajarla en un límite. O sea, decirle, hasta aquí, esto hasta aquí, esto hasta aquí. Porque ella va a intentar quitar todas las vallas al campo. Entonces, esa es la mejor síntesis que puede hacerse en este caso. No pasa nada por castigar, no pasa nada por decir no, no pasa nada por algún refuerzo. Nada, es necesario. Porque si no eres tú la que lo haga, o la madre lo que lo haga, será la propia sociedad, el propio sistema la que de alguna forma la limite. La limite a base de castigo, a base de problemas con los demás, de problemas con la autoridad, etcétera, etcétera. Y bueno, nada más. Te pasaré el informe en unos minutos y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que quieras comentar, lo hacemos. No se trata tanto de llenar la cabeza de datos, sino de sintetizar. Creo que la parte interesante de esto es la síntesis, que nos está diciendo, ¿no? Los núcleos, esos tres núcleos, ver cómo pueden dialogar entre ellos, ¿no? Y lo importante es asumir ese ascendente Capricornio para que lo demás esté libre dentro de su límite, ¿no? Esa es un poco la enseñanza de su carta. Y nada más. Espero que te sirva y hablamos. Un saludo, un abrazo, chao.